simbólicamente simboliza el mundo y todas sus condiciones de perversión. We know that Egypt always symbolizes the world and everything of perversion that is in the world. De la manera que Israel estuvo esclavo por 430 años en el territorio de Egipto, Just as Israel was enslaved for 400 years in the territory of Egypt, obedeciendo sutilmente las órdenes del rey faraón obeying the orders of the Pharaoh, y siendo esclavo a la merced de todo este imperio terrible, and enslaved by this terrible empire, hasta que un día Dios rompió la esclavitud y los hizo libre hacia una tierra que les iba a dar por herencia. until one day when God delivered them and set them free so that they could go to a land that he would give them as an inheritance. De la misma manera, todos los seres humanos nacen en este mundo siendo sentenciados a un estado de esclavitud. The same way human beings are born in this world in a state of slavery, Bíblicamente demostrado por la condición del pecado biblically demonstrated by the condition of sin y de la desobediencia. and of disobedience. Pero el Señor, a través de Jesucristo, hace al hombre y a la mujer libre. But the Lord through Jesus Christ makes man and woman free. Libre de la esclavitud, Free from slavery, libre de las cadenas de opresión. free from the chains of oppression. Pero sin embargo, nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios es hacernos plenamente libres. Yet we need to understand that the purpose of God is to set us completely free. Y como Él desea hacernos plenamente libre, And because he desires to set us completely free, entonces he tomado como referencia acerca de este texto que el Señor está hablando: y pondré fin a la lascivia y la prostitución. I have used as a reference the scripture that the Lord is speaking, and he said, I will put an end to the lust and prostitution. Y hay una verdad central: nunca más recordarás con nostalgia los días de Egipto. And there is a main truth, and it says you will never again remember the days in Egypt. ¿Cuándo esa palabra puede ser rema y puede ser eficaz en nuestra vida espiritual? When can this word become rema and become efficient in our spiritual life? ¿De qué manera no tenemos nostalgia ni recuerdo del pasado con tristeza y con melancolía? How is it that we do not have memories of the past with sadness and melancholy? No solamente cuando conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Not only when we know Jesus as our Lord and Savior, sino cuando somos capaces de ser libres en la forma que habíamos pensado por mucho tiempo. but when we are able to be free in the way that we thought for a long time. Por eso, en relación a ese texto que estamos leyendo en esta mañana, So in relation to the scripture that we're reading this morning, hay enemigos que atacan la mente del ser humano, there are enemies that attack the mind of human beings. que son espíritus de perversión y de degradación para hacer que el hombre viva lejos de Dios. That are spirits of perversion and deprivation that make man live far away from God. Cuando digo hombre, estoy incluyendo también la mujer. When I say man, I am also including the woman. Y estos espíritus lo voy a mencionar en forma triple, o sea, tres espíritus que están conectados el uno con el otro. And I'm going to mention this spirit in a triple way, which means three spirits are connected one with the other. Y cuando la mente del ser humano es oprimida, atacada por uno de estos enemigos, inmediatamente se conectan estos enemigos que trabajan complementándose el uno con el otro. And when the mind of a human being is attacked by any one of these enemies, then they connect one with the other because they complement each other. Y es con relación a ese texto que el Señor advierte en el libro del profeta Ezequiel. And it's in relation to this scripture that the Lord warns us in the book of Ezekiel. Esos tres enemigos que tendremos y el ser humano tiene que vencer en la vida These three enemies that the human being has to overcome in life es la seducción, la lujuria y la lascivia. is seduction, lust, and lewdness. Repito, seducción, lujuria y lascivia. Seduction, lewdness, and lust. El llamado de Dios a su pueblo en este tiempo y a la gente que ha conocido la verdad del Evangelio The calling of God to his people in this time and the people that have known the truth of the gospel es que hay una manera bíblica, escritural y divina de cómo derrotar el proceso de la inmoralidad en nuestra vida. is that there is a biblical, a scriptural, and divine way in how to defeat immorality in our lives. Mientras el ser humano sea capaz de ser libre de la inmoralidad que acecha su mente a través de seducción, lujuria y lascivia, While the human being is able to be free from the immorality that harms their mind, that captivates their mind,
no podrá vivir libre en plenitud conforme el deseo, la voluntad y el propósito de Dios. He will not be able to live free according to the desire and the will and the purpose of God. O sea, lo que estoy diciendo en esta mañana, cuando hablamos el domingo pasado, es que cuando estoy hablando de los ataques de la mente, estoy hablando también de cómo ser sanado en la mente. What I'm saying this morning is that when we speak about the attacks in the mind, I'm also speaking about how to be healed in the mind. La sanidad y la salud sexual son batallas interiores dentro del alma de cualquier individuo. The healing and the sexual health are battles inside the soul of any individual. Una batalla que se libra a diario, continuamente dentro del alma de cada una de las personas. A battle that is fought every day inside the soul of the people. Lo cual quiero decir que cada hombre o cada mujer debe de entender lo que es la batalla que está enfrentando. And I would like to say that every man and woman must understand the battle that they are confronting. Esta batalla que enfrentamos a diario es una batalla contra la inmoralidad que Satanás quiere que tú y yo vivamos, This battle is against the immorality that Satan wants you and I to live, y con la pureza que Dios quiere que nosotros realmente obtengamos en nuestra vida. and the pureness that God wants us to obtain, to have in our lives. Por lo tanto, es una batalla, es una guerra, es un conflicto, es una confrontación. Therefore, it's a battle, it's a war, it's a conflict, it's a confrontation. Es un enfrentamiento de la pureza sexual It's a confrontation of the pureness, sexual pureness. en estos días, que viene primeramente para atormentar y atacar tu mente de una forma hostil y terrible. In these days that comes to attack your mind in a very hostile and terrible way. Esta batalla que la cual la Biblia nos menciona y de la cual estamos haciendo referencia es una batalla que está llena de confrontaciones de espíritus demoníacos. This battle that the Bible mentions and we're making reference to is a battle that is filled with demonic spirits, a confrontation. Pero para ser libre tiene que ver mucho con nuestro quebrantamiento interior, nuestro quebrantamiento espiritual delante de la presencia de Dios. And to be free, it has to do a lot with our brokenness, our spiritual brokenness before the presence of God. La liberación no viene como algo automático en nuestra vida. Deliverance doesn't come as something that is automatic in our lives. La liberación viene como un resultado de un quebrantamiento, de una necesidad a que Dios haga algo con nosotros. Deliverance comes as a result of a brokenness that we need God to do something in us. No podemos vivir independiente de Dios, sino dependiente de Él continua y permanentemente. We cannot live independent of God, but dependent of God continuously. Si nosotros creemos que podemos lograr las cosas viviendo independiente de Dios, fracasamos y somos derrotados. If we believe that we can accomplish things living independently of God, then we are defeated. En esta batalla necesitamos reconocer que solo Dios puede intervenir a favor de nuestra vida. In this battle, we must recognize that only God can intervene in favor of our lives. Por eso es necesario que nosotros tenemos que hablar acerca de la esclavitud, la adicción y el trauma que esto produce en la vida de la gente. For this is necessary for us to speak about the slavery, the addiction, the trauma that this brings in the lives of many people. Millones de personas están luchando, incluyendo miles y millones de cristianos están luchando. Millions of people are battling, including millions of Christians. Están luchando en la actualidad en la cautividad de pensamientos de enemigos que acorralan su propia mente. They're battling in the area of captivity of enemies that captivate their mind. Por eso tengo que desafiarlos en esta mañana en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes, That's why I need to challenge you this morning, each one of you, a que sean capaces de abrir esas áreas que ustedes mismos no pueden vencer ni pueden alcanzar victoria. to open those areas that you have not yet reached victory. Que sean capaces de abrir esas áreas que posiblemente están escondidos a la vista del hombre, pero no a los ojos de Dios. To open those areas that perhaps they're hidden to the sight of men, but not to the presence of God. Porque al quebrantarnos y ser transparentes y sinceros con Dios y abrir aquellas áreas que necesitamos la ayuda de Él, Because as we're broken and transparent before God and we open those areas before Him, es allí donde solamente el poder del Señor viene para sanarnos y hacernos plenamente libres. it is there where the power of the Lord comes to heal us and set us free completely. Yo quiero que entiendan en esta mañana, oyente, todo el que está bajo el alcance de este mensaje, I want you to understand this morning, everyone that is at the reach of this message that is listening, el tema de la esclavitud y de la adición sexual pervertida the topic of slavery and sexual addiction and perversion no es simplemente un tiempo de momento de consejería.
is not simply a small time or a moment of counsel. Quiero que entienda bien, no solamente tiene que ver con una consejería por un momento. I want you to understand well, it doesn't simply have to do with a counseling for a brief moment. Una consejería que se le puede dar en la iglesia correctamente. A correct counseling that can be given in the church. Este asunto de esclavitud, de perversión, degradación y tormento en la mente por estos espíritus This matter of slavery, of torment, of perversion in the mind because of these spirits. esto es un asunto de vida o de muerte espiritual. This is a matter of a spiritual life or death. O somos libres para vivir en libertad o somos secados por la ignorancia para vivir en muerte y en sequedad espiritual. Either we are free to live in freedom or we are dried by the ignorance to live in a spiritual dryness. Entonces, como usted verá, esto es mucho más allá de una adicción, mucho más allá de un deseo. So then as you see, this is much more. This is beyond an addiction, beyond a desire. Yo quiero decir que hoy en día el mundo entero está bajo una creciente influencia de estos espíritus diabólicos que atormentan las mentes. I want to say that the entire world today is under the influence of these diabolic spirits that torment the mind. El principal espíritu llave es el espíritu de seducción. The key scripture is the key demon, the key spirit is the spirit of seclusion. Espíritu de seducción sexual. A spirit of sexual seduction. Y algunas veces decimos, yo no quiero hablar, no quiero que me hablen de ese tema. And sometimes we say, I don't want to speak about this topic. I Pero don't want to talk about this. es uno de los temas que más aqueja para la gente ser libre y disfrutar lo que es verdaderamente la vida en Cristo. But it's one of the topics that mostly harms the people, that is more difficult for them to be free and enjoy their life in Christ. Algunos no han llegado a descubrir que muchas veces el espíritu de seducción trabaja muy sutilmente en maquinaciones terribles y profundas. Some have not yet understood that the spirit of seduction works in terrible and deep ways. Por eso que algunas veces sin ir a un extremo de legalismo, ni de radicalismo, ni religiosidad, That's why sometimes without going to an extreme of religiousness or legalism, es importante cómo las mujeres se están vistiendo hoy it is important how women are dressing today y cómo los hombres se están vistiendo hoy. and how men are dressing today. Porque inconscientemente hay muchas mujeres que pueden producir bajo un efecto seducción, bajo un espíritu de engaño. Because unconsciously many women, they can produce without knowing a spirit of seduction, a spirit of deception. Esto es mucho más profundo de lo que la gente llega a pensar o llega a creer o llega a entender. This is much deeper than what people think or understand. Algunas veces no son capaces muchas veces de tener los ojos abiertos para entender cómo opera el mundo de las tinieblas y el mundo espiritual. Sometimes they're not able to have their eyes open to understand how the spiritual world and the world of darkness operates. Por eso es necesario usar la sabiduría de Dios, el conocimiento, entendimiento de Dios. That's why it's necessary to use the wisdom, the understanding of God. Y cuando usted va a comprar algo en una tienda, tiene que saber quién realmente, qué es lo que puede producir en su vida. And when you're going to buy something at a store, you need to know clearly what is this going to produce in your life. Y usted tiene que ser sabio o sabia para saber entender realmente qué es lo que se mueve detrás de muchas modas de Hollywood. And you need to be wise to understand what moves behind many fashions in Hollywood. El espíritu de seducción es uno de los espíritus más terribles que ha azotado la humanidad desde los comienzos del huerto del Edén. The spirit of seduction is one of the most terrible spirits that has been loosened in humanity since the Garden of Eden. Este es uno de los conflictos más severos que realmente el hombre ha lidiado de por siempre y la mujer. This is one of the most severe conflicts that men and women have dealt with since the beginning of humanity. Es severo por dos razones, es terrible por dos razones importantísimas. It's severe and terrible because of two very important reasons. Cuando se está enfrentando, o mejor dicho, se está tratando el tema de la sexualidad, When you're dealing with the topic of sexuality, te estás enfrentando a una de las batallas más terribles del mundo caído. you're confronting one of the most terrible battles of the fallen world. Mas la Biblia dice que para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. But the Bible says that for this
came Jesus Christ to undo the works of the devil. Tal como nos dice en 1 de Juan 3:8, para eso descendió, para eso apareció, para eso vino Jesús. As it says in 1 of John 3:8, that's what Jesus came for. That's why he was manifested. Para deshacer todas las obras del diablo. To destroy all the works of the Y devil. dentro de esas obras del diablo está la seducción que atormenta y oprime la vida de la gente. And within those works of the devil is the spirit of seduction that torments and oppresses the life of the people. O sea, yo quiero que usted entienda que una de las armas más poderosas del mundo de las tinieblas I want you to understand that one of the most powerful weapons of the world of darkness en el alma de una persona es la esclavitud sexual. in the soul of a person is sexual slavery. Dios, que es el Dios de principio, de parámetros, de límites y de condiciones. God is the God of principles, limits, and parameters. Dios, a través de su palabra revelada, God, through his revealed word, ha puesto límites bien estrictos en cuanto al pecado de la sexualidad. has put very strict limitations in regards to the sin of sexuality. Y este manual de instrucción, que es el mayor manual de instrucción en la tierra, And this manual of instructions, which is the greatest one on the earth, nos enseña cómo nosotros movernos en el campo de la sexualidad, aunque para algunos parezca un tema sin significado. it teaches us how to move within sexuality, the field of sexuality, even though for some it's a topic that is insignificant. Yo quiero que usted entienda que la imagen de Dios es revelada en el planeta Tierra. I want you to understand that the image of God is revealed on planet Earth. El propósito de Dios es revelado en el planeta Tierra. The purpose of God is revealed on planet Earth. Cuando un esposo y una esposa se unen en una relación de pacto matrimonial puro, santo y conforme al propósito de Dios. When a husband and a wife, they come together in a covenant that is pure before God. Esta es la razón por la cual el infierno y el motivo por la cual el infierno realmente hará todo lo posible para destruir la relación dentro del matrimonio. This is the reason why hell will do all things possible to destroy the relationship inside of the marriage. Porque no hay una cosa más terrible para Satanás que le enfurezca más. Es una verdadera y correcta relación entre un hombre y una mujer dentro de los parámetros del matrimonio. Because there's nothing that angers Satan the most than the correct relationship within the parameters of a marriage between a man and a woman. Esta es la razón del motivo del propósito de las tinieblas y del infierno, destruir la relación matrimonial en todo sentido. This is the reason and the motive and the purpose of the world of darkness, to destroy the relationship in the marriage in all ways. Por eso que una de las razones más efectivas del enemigo en la guerra espiritual se llama esclavitud sexual. That's why in a spiritual warfare, one of the ways that the enemy enslaves is through sexual slavery. Por eso que estamos enseñando en esta mañana que es muy importante todo aquello que se deposite en tu mente. That's why we're speaking this morning about how important it is, everything that you deposit in your mind. Tienes que discernir por revelación del Espíritu de la palabra You need to discern by revelation of the Spirit of the Word que tu mente no fue creado para ser el basurero del diablo. that your mind was not created to be the garbage place of the devil. Tu mente tiene que ser santificada, libre de estos espíritus que atacan tu mente. Your mind needs to be sanctified and free from these spirits that attack your mind. ¿Sabes una cosa? Las raíces esenciales, importantes de la esclavitud sexual You know, the essential root, the important roots of sexual slavery se encuentra en la forma que la gente piensa, is found in the way and how people think. en la forma que los pensamientos se van distorsionando en el concepto de la mente del ser humano. How the thoughts are distorted in the mind of the human being. Y esta es la segunda razón por la cual realmente la batalla sexual puede ser tan severa para muchas personas. And this is the second reason why the sexual battle can be so severe for many people. Yo quiero decirle en esta hora que Jesús, como he dicho hace un instante, vino para deshacer las obras del diablo. I want to say this hour, as I said before, that Jesus came to undo the works of the devil. Y si le estoy enseñando este tema en esta mañana es porque queremos que tú seas completamente libre y no esclavo de Satanás. And if we're talking about this topic this morning, it's so that you can be completely free and not a slave of Satan.
Satan. O sea, la adicción sexual pervertida, degradante, lujuriosa y llena de lascivia So the sexual addiction that is perverted, that is degrading, and is filled with lust, no es simplemente una lucha sobre una perspectiva mental. it's not simply a battle from a mental perspective. Ella intentará de alguna manera afectar la verdadera imagen de Dios dentro de tu propia vida. It will try to affect the true image of God inside of your own life. Así como en la profundidad del alma de un hombre o de una mujer, ligarla y a encadenarla hostilmente a una perversión. To bind the soul of a man or woman to a perversion. Yo creo que hoy más que nunca el mundo se debate bajo un ataque concentrado del mundo de las tinieblas para degradar y pervertir la sociedad actual. I believe today more than ever there is an attack from darkness to pervert the society today. Ahora pensemos cómo comienza la mayor parte de los pecados, tendencias sexuales en la vida de un hombre o una mujer. Now let's see how most of the sins with sexual tendencies begin in the life of a woman or man. Lo encontraremos en el libro de Mateo capítulo 13, versos 25 y 26. We find that in Matthew 13, 25 and 26. Y dice la Biblia que Jesús decía, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo. And the Bible says that Jesus said, while men slept, his enemy came Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. and sowed tares among the wheat and went his way. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. But when the blade was sprung, then also appeared the tares. La Biblia dice que cuando estos se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. The Bible says that while they slept, the enemy came and he sowed El tares. sueño tiene que ver con algo muy importante. El sueño tipifica Sleep has to do with something very important. It means los momentos vulnerables o la debilidad de una persona. the vulnerable moments or the weakness of a person. Y son en esos momentos los favoritos y apetecidos por el enemigo, por Satanás, And those are the moments that are desired by the enemy, by Satan, para sembrar pensamientos incorrectos to sow incorrect thoughts en la mente cuando tú tienes ciertos problemas en tu propia familia. in the mind when you have certain problems in your family. Cuando las personas tienen problemas en sus trabajos, en forma laboral. When people have problems in their workplace. Cuando comienza a haber una tendencia de problemas conyugales dentro del matrimonio. When they begin to have problems within the marriage. Son los momentos del sueño, de la debilidad que Satanás aprovecha para sembrar su cizaña de perversión. Are the times of slumber where Satan takes advantage to sow his tares of perversion. En la mente es donde se alojan la mayor parte de los pecados sexuales del ser humano. In the mind is where are the most of the sexual sins of the human being. De repente podemos observar seres humanos caer de repente destruidos por la perversión. All of a sudden we can observe human beings that all of a sudden they fall because of perversion. O actos inmorales que comienzan a producirse y a gestarse y a practicar en ellos mismos. Or immoral acts that begin to develop or they begin to practice themselves. Cuando uno comienza a dialogar con estas personas, ir a la raíz del problema, nos van a decir, esto es lo que yo he estado pensando por mucho tiempo. When you begin to talk to these people, when you go to the root of the problem, they will tell you that this is what they have been thinking for a long time. Esta es la razón por la que yo estoy diciendo en esta mañana que no podemos entretener nuestra mente con pensamientos incorrectos. This is why I say this morning that we cannot entertain our mind with incorrect thoughts. Ni mucho menos jugar con pensamiento de perversión. And much less play with thoughts of perversion. Porque es la forma como hostilmente Satanás trabaja. Because it's the hostile way in how Satan works. No podemos entretener los pensamientos que originan en la mente traídos como dardos encendidos por el diablo. We cannot entertain the thoughts that come in the mind as arrows sent by Satan, the devil. Porque esto es desagradable e incorrecto ante Dios y su presencia. Because this is not pleasing to God and his presence. El profeta Jeremías habla acerca de esto en el capítulo 6, verso 19 y nos dice lo siguiente. Prophet Jeremiah speaks about this in Jeremiah 6:19. Oye tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo. And it says, "Hear, O earth, behold, I will bring evil upon these people, El fruto de sus pensamientos porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley.
even the fruit of their thoughts, because they have not heard my words and they rejected my law. ¿Qué es lo que produce maldad? ¿Qué es lo que produce realmente situaciones difíciles en la vida de las personas? What produces evil and difficult situations in the lives of the people? ¿Por qué muchas veces hay situaciones que el ser humano llega a vivir que entra en un estado de descontrol completo? Why are there situations that human beings live that they enter in a state where they are out of control? Dice la Biblia por el fruto de sus pensamientos. The Bible says because of the fruit of their thoughts. Es muy importante, iglesia, lo que tú acumules en tu mente. It is very important, church, what you accumulate in your mind. ¿Qué sucede si juegas con pensamientos de inmoralidad, de seducción, lujuria o lascivia, que son enemigos terribles? What happens if you play with thoughts of immorality, seduction, lust, that are terrible thoughts? Si juegas con ello y no tienes el poder y la autoridad en el nombre de Jesús para ser libre y reprenderlos en su nombre, If you play with them, then you don't have the power or authority to rebuke them in His name. eso va a destruir 3 barreras de protección que Dios ha colocado de antemano entre tú y esa degradación del diablo. And this is going to destroy 3 barriers of protection that God placed beforehand between you and the devil. La primera barrera que Satanás logrará de protección romper en tu vida The first barrier of protection that Satan will accomplish to destroy in your life es la atracción en tu mente is the attraction in your mind que va a ir destruyendo progresivamente lo que se llama la barrera de la santidad, that is going to be destroying progressively what is called the barrier of holiness o sea, pureza. or pureness. Cuando tu mente se llena de una condición así, el enemigo te ataca y eres esclavo por esa maldad. When your mind is filled with a condition such as this, the enemy attacks you and Es, you're a slave. es porque se han roto las barreras de la santidad. It's because the barriers of holiness have been broken. Quiero decir que cuando hablo de barrera estoy hablando como un muro de protección que te inmuniza en contra de la corriente pensante de la obra de Satanás y sus demonios. When I speak about barriers, I'm talking about a wall of protection that immunizes you against the attacks of the enemy. Cuando tu mente es atraída por esa condición contraria, When your mind is attracted by that condition that is contrary, lo segundo que va a destruir es la moralidad y el temor reverencial a Dios. the second that is going to destroy is the love and the reverential fear to God. Lo tercero que va a intentar destruir es atracción de pensamientos incorrectos. The third thing that is going to try to destroy is the attraction of incorrect thoughts. Es que va a destruir tu intimidad de relación con Dios y comunicación con Él. Is that is going to destroy your intimacy and communication with God. Ahora Jesús enseñó de dónde vienen los malos pensamientos. Now Jesus taught where the bad thoughts come from. Jesús enseñó de dónde vienen las malas actitudes y las malas formas de pensar. Jesus taught where the bad attitudes and the bad ways of thinking come Él from. lo enseñó de una forma muy clara, muy práctica en Marcos 7:21. He taught it in a very practical and clear way in Mark 7. Y el Señor dijo, porque de adentro del corazón de los hombres And the Lord said, because from within the heart of men salen los malos pensamientos, proceed evil thoughts, fornicaciones, fornications, robos, thefts, homicidios, murders, adulterios, adulteries, avaricias, covetousness, maldades, wickedness, engaños, deceit, sensualidad, lasciviousness, envidia, envies, calumnia, blasphemy, orgullo pride, e insensatez. and foolishness. Entonces es interesante saber que Jesús está dándonos ciertas pautas para ser libre de todas esas condiciones. So then it's interesting how Jesus is telling us how we can be free from all these conditions. O sea, Dios está más interesado que cualquiera de nosotros Which means God is more interested than any one of us a que pensemos de forma correcta. for us to think correctly. En la forma correcta que Dios quiere que pensemos es lo que describe Pablo en Filipenses 4:8. And the correct way that God wants us that is described is what Paul speaks in Philippians 4:8. Mientras Jesús está hablando que de lo dentro del corazón del hombre, de la mente del hombre salen todas estas degradaciones, Well, Jesus is saying that from within the mind of man comes all these deprivations. también el apóstol Pablo advierte que hay una forma correcta que Dios desea que tú y yo pensemos. Apostle Paul also tells us that there is a correct way in which God wants us to Esto think. lo hemos enseñado muchísimas veces. And we have taught this many times. ¿En qué tú y yo vamos a pensar?
In what should you and I think En about? todo lo que es verdadero, In everything that is true. en lo que no hay mentira alguna, In everything that there is no lies en in todo lo it. que tiene que ver con honestidad, In everything that is honest. en todo lo que tiene que ver con justicia, In everything that is just. en todo lo que tiene que ver con la pureza, In everything that is pure. en todo lo que tiene que ver con la amabilidad, In everything that is lovely. en todo lo que sea correcto y de buen nombre. In everything that is correct and of good name. Dice el Señor, en esto pensad. The Lord says, think on these things. Ahora, la tercera pregunta que quiero contestar es cómo prevenir la inmoralidad sexual para que no aprisione tu mente ni tu alma sea cautiva. Now, how can we prevent the sexual immorality so that the mind and the soul is not captive? O sea, dos armas poderosas en contra de los malos pensamientos Dios nos da a través de la Biblia. Two powerful weapons are given to us through the Bible against the bad thoughts. O sea, estamos hablando lo que dice lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 verso 1 y 2. We're talking about what Peter says in 1 of Peter 4. Mira lo 1 que and dice, 2. puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, And it says, because Christ, he suffered for us in the flesh, vosotros también armaos del mismo pensamiento. arm yourselves likewise with the same mind. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, For he who suffered in the flesh ended with finished sin, para no vivir el tiempo que resta en la carne, that he no longer should live the rest of his time in the flesh, conforme a las pasiones humanas, according to the lust of men, sino conforme a la voluntad misma de Dios. but according to the will of God. El profeta Ezequiel dijo, nunca más recordaréis ni tendréis nostalgia de lo que habéis aprendido en Egipto. The prophet Ezekiel, he said, you will not again remember what you learned in Egypt. Cuando tú apeteces tu pasado, When you desire your past, cuando tú anhelas tu pasado, when you yearn for your past, cuando tú refrescas tu mente recordándote las incidencias de tu pasado, when you refresh your mind remembering the incidents from your past, significa que en tu naturaleza caída está todavía viva dentro de ti. it means that your fallen nature is still alive inside of you. Significa que hay algo que te domina, te controla, te subyuga y te esclaviza. It means that there's something inside of you that still has dominion and enslaves you. Pero la Biblia dice que tenemos que armarnos con el mismo pensamiento que hubo en Cristo, But the Bible says that we must be armed with the same mind, the same thought that was in Christ, quien habiendo padecido en la carne terminó con la condición del pecado. who having suffered in the flesh, he ceased from the condition of sin. ¿Cuál es la respuesta de Dios, de su palabra y de su revelación para ser libres? What is the answer from God, his word, to be free? Una de las verdades innegables es morir a la naturaleza caída. One of the truth is to die to the fallen nature. Que la naturaleza caída no tenga injerencia dentro de nuestra vida actual. That the fallen nature has no place inside of our lives today. Ahora, la Biblia nos menciona y nos enseña que hay 4 tipos de adulterio que pervierten y degradan al ser humano. Now the Bible teaches that there are 4 types of adultery that pervert and degrade the human being. Y yo necesito como pastor en el nombre del Señor enseñar acerca de estos temas, And I, as a pastor, need to teach about these topics. porque son temas de actualidad en que el mundo está siendo cautivado y está siendo destruido en todas las etapas de la sociedad actual. Because our ways in which the world is being destroyed in every capacity today. La Biblia nos habla que el primer síntoma o el primer tipo de adulterio es a través de los ojos. The Bible teaches that the first symptom or the first adultery is through the eyes. Job capítulo 31 verso 1 nos dice lo siguiente. Job 31:1 says the following. Dice Job, hice pacto con mis ojos. And Job says, I made a covenant with my Dice, eyes. hice pacto con mis ojos. He says, I made a covenant with my eyes. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? How should I think upon looking at a maid, a O sea, virgin? estamos viendo que una de las habilidades en que la gente sutilmente es engañada por Satanás en la práctica de adulterio nace en primer lugar con lo que sus ojos han observado. So then we're seeing that one of the abilities of Satan in which people are being weakened is what their eyes have observed. El resultado de lo que entró en sus ojos
the result of what entered through their eyes. Se meditó en aquello que sus ojos realmente recibieron, The person was delighted in that which their eyes received, y el pecado fue consumado hasta su manifestación plena. and sin was finished until its full manifestation. Este tipo de adulterio a través de los ojos es el que trae ligadura, no solamente a los hombres, sino también a las This mujeres. type of bondage through the eyes brings bondage not only to men but also to women. Ligaduras físicas, Physical bondage, ligaduras emocionales, emotional bondage, ligaduras espirituales, spiritual bondage, y a más de todo ello, transferencia de espíritus demoníacos entre uno y otra persona. and transference of demonic spirits from one person to the other. Esto ocurre porque en el momento que están íntimamente, This occurs because in the moment of intimacy, se hacen una sola carne, they become one flesh. y los espíritus de maldad que hay en uno se transfieren al otro. And the evil spirits that are in one, they're transferred to the other one. Esto, lo que se llama bíblicamente a través de la palabra del Señor, es la forma como Satanás cautiva al ser humano, And biblically, through what the word of the Lord says, is how Satan captivates the human being. y en liberación esto se llama ligaduras del alma. And in deliverance, this is called bondage of the soul. Esta es la razón por que muchas personas que han cometido y han caído en pecado no pueden ser libres del mismo. This is the reason why many people that have fallen into sin, they cannot be free from it. Se le hace difícil dejar de pecar It is difficult for them to stop sinning porque su alma está ligada por un espíritu que los ha conectado el uno con el otro. because their soul is binded by a spirit that connected them one with the other. Por esa razón necesitamos nosotros entender que hay ciertas condiciones en la vida del humano que más que una consejería necesita liberación. We must understand for these reasons that there are certain lives and certain things in the life of a Christian that more than just counseling, they need a deliverance. Por eso que la Biblia es muy clara, el apóstol Pablo que enseña a la iglesia los parámetros a la iglesia de Cristo. That's why the Bible is very clear, and Apostle Paul teaches the parameters to the church of Christ. Pablo escribe y dice, más bien os escribí que no os juntéis Paul says, I told you to not come together, to con not join ninguno que llamándose hermano to anyone that calling themselves brother, sea fornicario, it fornicates, sea avaro, it's selfish, sea idólatra, it's an idolatrous, maldiciente, borracho, ladrón. or it's somebody that is cursing. Con el tal ni aún con el tal ni aún comáis. With such a person, don't even eat with them. No está hablando de la gente inconversa. He's not talking about the people that do not know Christ. No está hablando de la gente que no conoce al Señor. He's not talking about the people that do not know the Lord. Pablo dice, aquellos que llamándose hermanos y practican este estilo de vida, con tal no os juntéis. Paul says the people that we call brothers and sisters and they live this type of life, do not come together with them. O sea que el centro del evangelio es que el evangelio a través de la fe en Cristo nos cambia nuestro estilo y manera de vivir. Which means that the center of the gospel through Christ is that it changes our way of life. Si la persona habiendo conocido a Cristo persiste en seguir viviendo la vida de Egipto, la vida del pecado, es porque no ha habido un cambio en su vida. If the person, even though they have known Christ, they continue living according to Egypt, then that means that there has not been a change in their life. Y esto, iglesia, no es la ideología de un sistema religioso humanístico. And church, this is not the ideology of a system that is religious and humanistic. Este es el poder de Dios revelado para cambiar y hacer libre al hombre y a la mujer de todo lo que le ha pervertido y le ha degradado en la vida. This is the power of God revealed to set free man and woman from everything that has perverted and degraded their lives. Sí, bíblicamente está demostrado que cuando los ojos no son realmente disciplinados por el temor a Dios, It's demonstrated biblically that when the eyes are not in discipline correctly with God, y los ojos apetecen consumir aquello que han visto and the eyes desire to take that which they saw, y llegar a consumir el pecado de aquello que sus ojos le han grabado en su mente, and they finish sin in that which came in through their eyes and was placed in their mind. nos dice la Biblia que es una primera grado de adulterio en la vida de un ser humano. The Bible says that is the first level of adultery in the life of a human being. Tenemos que saber a dónde dirigimos nuestros ojos. We need to know where we're putting our eyes on. Tenemos que saber qué hacemos con nuestros ojos, que son las ventanas del alma. We need to know
know what we do with our eyes, which are the windows of the soul. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a poder vivir el estilo de vida de que tu palabra me enseña. We need to say, Lord, help me to live the way of life taught by your word. La Biblia nos enseña que hay un segundo grado de adulterio. The Bible teaches that there is a second level of adultery. El primero fue a través de los ojos. The first one was through the eyes. El segundo es adulterio del corazón. The second is adultery of the heart. Mateo 5:28 Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer, Matthew 5:28 says, que cualquiera que mire a una mujer, but I say to you that anyone that looks at a woman, podíamos parafrasearlo también, decir cualquiera que mire a un hombre, we can say anyone that looks at a man para codiciarlo o codiciarla, to desire him or desire her, ya adulteró con ella en su corazón. has already committed adultery with the person in their heart. O sea, estamos aprendiendo realmente que el adulterio de la mente So then we're learning that the adultery of the mind viene a través de los ojos, comes through the eyes, pero también viene ese segundo adulterio que es a través del corazón. but there comes that second adultery that is through the heart. Entonces tenemos 4 grados de adulterio. Número 1 con los ojos. So then we have 4 levels of adultery. 1 with the eyes, Número 2 con el corazón. second with the heart, Número 3 con la mente. third with the mind, Y finalmente número 4 con el cuerpo. and finally number 4 with the body. Ninguna persona cae automáticamente en adulterio en el cuerpo físicamente si primero no ha habido esa degradación en los ojos, en el corazón y en la mente. No one falls physically into adultery if first there was not that depravation in the eyes, in the mind, and in the heart. Entonces, si el problema en los ojos, dijo Dios, haga pacto con los ojos. So if the problem is with the eyes, God said make a covenant with the eyes. Si el problema es en el corazón, Dios te dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a If Dios. the problem is the heart, then God says blessed are those that are pure in heart because they will Si see el God. problema está en la mente, la Biblia dice que renuevas tu mente en el conocimiento de su palabra. If the problem is in the mind, the Bible says renew your mind in the knowledge of His word. Y si el problema es en tu cuerpo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece para no caer seducido por el pecado. And if the problem is in your body, then you can do all things in Christ that can help you to not fall by seduction from sin. Iglesia, es difícil en esta hora hablar acerca de estos temas. Church, is difficult in this hour to talk about these O es topics. difícil hablar de un evangelio de pureza y de santidad en medio de un ropaje de un evangelio superficial que la gente quiere oír. To talk about a gospel of pureness and holiness in the midst of a gospel of fake that people want to hear. Se ha perdido el temor reverencial, la sensibilidad y el deseo de la santidad y pureza que debe de mantener la iglesia. They have lost their reverence, the sensibility, the pureness that should be maintained in the church. Pareciera hoy en día que muchos textos de la Biblia tendríamos que arrancarlos. It seems today that we need to remove many scriptures from the Bible. Pareciera que muchas epístolas que escribió Pablo tuviéramos que arrancarlas de la Biblia. It seems that we would need to remove many letters written by Paul. Porque hoy en día se está hablando acerca de lo que es el evangelio de la inclusión. Todos van al cielo, no importando lo que hagan. Because today they're talking about the gospel of inclusion. Everyone goes to heaven regardless of what they do. Ahora, explíqueme de esas personas que creen en un evangelio de inclusión. ¿Cómo explicarían lo que Pablo escribe en 1 de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10? Now, how would these people that believe in inclusion would explain what Paul says in 1 Corinthians 6? Donde Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Where Paul says, don't you know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? No os engañéis. Do not be deceived. Entonces ahí da una lista de características que los hombres practican y consumen en la vida de perversión y dice, tales personas no heredarán el reino de Dios. And there it gives a list that men practices levels of perversion, and it says they will not inherit the kingdom of God. Ahora yo quiero que me entienda en esta mañana, en este mediodía, esta palabra. ¿Qué es la palabra inmundicia? Now I want you to understand this morning, what is the word filth? Si decimos que la perversión llega a un estado de contaminación If we say that perversion leads to a state of contamination, y la contaminación a un lado a una situación de inmundicia, de perversión degradante. and contamination leads to filth, to perversion. ¿Qué es realmente la inmundicia que la Biblia habla?
What is the filth that the Bible talks about? Detrás de cada uno de los de esta lista que estamos mencionando, Behind each one of this list that we are mentioning se puede esconder un espíritu demoníaco determinado. can hide a demonic spirit that was determined. Si no se llega a tener control, If you don't have control, y esto no se puede solamente hacerlo, es necesario hacerlo, pero esto no solamente es con oración y ayuno, and this is not simply done through prayer and fasting, sino además con liberación. but also with deliverance. Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Jesus said this comes out but with fast and prayer. Es decir, el ayuno y la oración te prepara para tener autoridad, para ser libre de esa condición. Which means fast and prayer prepares you so that you can have authority to be free from that condition. Pero después de orar y de ayunar, hay que echar fuera ese demonio fuera que atormenta esa vida del ser But humano. after fasting and praying, that you need to cast out that demon that is tormenting the life of that human being. Hay que tomar la autoridad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret You need to take the authority in the powerful name of Jesus of y hay que Nazareth. ordenar al demonio que salga fuera de esa vida. And you need to order the demon to leave that life. Pero la persona tiene que anhelar ser libre de esa condición y de esa posesión demoníaca. But the person needs to desire to be free from that condition, that demonic possession. El problema que tenemos es que hay gente que sabe que está mal, But the problem that we have is that there are people that they know that they're wrong. sabe que están afectados por ciertos espíritus de debilidad que ocasionan ciertas tendencias de perversión en su vida, They know that they're being affected by spirits of perversion in their lives and that they're not doing pero well. no quieren ser libres. But they do not want to be free. Les agrada vivir así como viven. They like to live in that way. Pastor, ore por mí. Pastor, pray for me. Pastora, interceda por mí. Pastor, intercede for me. Iglesia, oren por mí. Church, pray for me. No, lo que tú tienes es que saber que tú tienes que desear ser libre de ese espíritu que atormenta tu vida y no te hace ser libre completamente. What you need to do is to know that you need to be free from that spirit that torments your life and stops you from being completely free. ¿Cuál puede ser una tendencia terrible en los ojos? What could be a terrible tendency in the eyes? Pensamientos que atacan y atormentan tu mente. Thoughts that attack and torment your mind. Actitudes impuras que están en tu corazón. Impure attitudes in your heart. Cuerpo físico que es prestado para el pecado. Physical body that is placed for sin. Quiero that is used for sin. decirte en esta hora, detrás de cada una de estas realidades que estoy mencionando, I want to tell you in this hour that behind each one of these realities that I am se mentioning encuentran espíritus asignados que pueden dominar y controlar tu vida en todos los aspectos. are assigned spirits that they can control and have dominion over your life in every aspect. La mayor parte de veces que la gente pierde control de su temperamento, Most of the time when people lose control pierden control de su Of their- cuerpo of físicamente, their temper, of their body physically, pierden control de su mente en su forma de pensar, they lose control of their mind and their way of thinking. pierden control en lo que dicen, lo que hablan y lo que manifiestan. They lose control in what they say, what they speak, and what they manifest. Pierden control en sus actitudes de cómo se comportan en relación con las demás personas. They lose control in their behaviors and how they behave with other people. La mayor parte de personas que se sienten y actúan de esa manera, Most of the people that feel and they behave this way, le guste o no a la gente, están bajo un efecto de cautividad demoníaca. whether people like it or not, they're under the effects of demonic captivity. Y es a causa de ese control demoníaco que ellos no pueden ser libres para vencer la perversión del pecado. And it's because of that demonic control that they cannot be free to defeat, to overcome the sin. Muchas veces, como lo hemos enseñado en esta plataforma y de esta iglesia, muchas veces por diferentes situaciones que le han dado legalidad a los demonios. Many times, as we have taught before, it's through different situations that have given legal right to the demons. Yo quiero decirle en esta mañana que la mayor parte de veces que las personas pierden el control I want to say this morning that most of the time when people lose control, el control de cómo realmente moverse en su correcta y verdadera relación, control in how to move in their correct and true relationship, muchas veces vienen por maldiciones generacionales, many times come through generational curses, traumas sexuales del pasado, sexual traumas of the past, abusos como incesto y violaciones, abuse as incest and rape, alimentar su mente y sus ojos con la vista de la pornografía por televisión y por internet, feeding their eyes and their mind with pornography through internet and television, mantener material de revistas pornográfico en su propia casa
casa escondido sin que nadie lo vea. to have pornography hidden in their own houses so that no one else can see it. Todo esto trabaja en derecho legal de Satanás y de los demonios. All this gives legal right to Satan and his demons. Cuando la gente tiene esas cosas en sus casas, los demonios tienen derecho legal para oprimir, atormentar y esclavizar la vida de esas personas. When people have these things in their house, the demons have legal right to oppress and captivate the lives of these people. No solo tiene que ser libre, Not only do you have to be free, sino que tiene que deshacerse con todo ese material ilícito que Satanás sabe que está en su casa. but you need to get rid of all this material that Satan knows that it's in your house. Satanás enseña sexualidad sin amor. Satan teaches sexuality without love. En la palabra de los parámetros, inmoralidad como sea y apetecer lo que tú quieras. It's immorality and to desire whatever you want. Vicio solitario, Solitary addiction. pornografía desenfrenada, Pornography. toda clase de desvíos sexuales, Every type of sexual deviation. perversiones y degradaciones. Perversion and degradation. La gente no quiere que tú le prediques la vida de santidad y pureza. People don't want to be preached the life of holiness and pureness. Pero la Biblia en la versión inglés, But the Bible in the English translation, en las diferentes traducciones que podrías mencionar y traer en esta mañana, in the different translations that we could mention and bring this morning, todos nos dicen quién no van a entrar en el reino de Dios. all translations say who will not enter the kingdom of God. ¿Quién no van a tener derecho al árbol de la vida en el reino de los cielos? Who will not have the right to the tree of life in the kingdom of heaven. Le guste o no a los predicadores de modernos de hoy en día de la inclusión, tienen que volver a entender que la única manera es lo que Dios enseña en su palabra. Whether the modern preachers of inclusion want to preach it or not, Hoy estamos librando una batalla en el plano del terreno espiritual y moral de la gente. today we're fighting a battle in the spiritual atmosphere of the people. Es vivir la independencia de hacer lo que se nos da la gana, Is to live independently and do whatever the people want. versus la pureza, el pudor y la moralidad cristiana que Dios enseña en la Biblia. Versus the pureness and the moral and the Christian morals taught by La the Bible. sexualidad dentro, fuera del matrimonio y sin amor simplemente se convierte en un espíritu eros de atracción erótica. Sexuality inside and outside of the marriage without love, it simply becomes a spirit called eros. Hoy el mundo vive un ambiente y una atmósfera de un ambiente erotizado. Today the world lives in an atmosphere of eroticism. Y para muchos le hacen creer que la felicidad mayor que el mundo pueda tener es tener relación sexual con cualquier persona. And to many, the world makes them think that the happiness that they can have is to have a sexual relationship with anyone. Pero yo quiero decirle en esta hora, But I want to tell you in this hour, la felicidad, la victoria, el poder y la autoridad va de la mano del bien y de la verdad, no de la maldad y la mentira. happiness, victory, and power go in the hand of goodness and truth and not lies. Una libertad sin verdad no libera a nadie. Freedom without truth, it does not deliver anyone. ¿Me está escuchando? Una libertad sin verdad no libera a nadie. Liberty without truth does not deliver anyone. La prostitución es un claro ejemplo de que la sexualidad no libera a nadie. Prostitution is a clear example that it does not deliver anyone. Miles y miles de diferentes material pornográfico llenan todo el mundo. Thousands of pornography fills the entire world. Pero esto es lo que quiero decirte en esta mañana. But this is what I want to say this morning. Jesús quiere que seas libre de toda esa maldad. Jesus wants to set you free from all this evil. ¿Cuál es la verdadera concepción de la verdadera moralidad cristiana o la verdadera moralidad dentro de los parámetros de santidad? What is the true Christian morality within the parameters of sanctity? Dios of holiness? instituyó y estableció el matrimonio como principio y fundamento de la familia y de la sociedad. God instituted and established the marriage as principles of the family and in society. No podemos violar esos principios. We cannot violate these principles. Escuche, no podemos violar el principio de que Dios establece en su palabra. We cannot violate the principle established by God in His Word. Aunque este principio vaya en contra de las leyes que determinan los gobiernos. Even if these principles go
against the laws determined by the government. Aunque este principio viole quizá los derechos de algo que se está legalizando. Even if these principles violate the rights of something that is becoming En legal. Dios no existe la ideología de género. En Dios existe un hombre, existe una mujer. In God does not exist the ideology of gender. In God is one man and one woman. En Dios existe el sexo masculino y el sexo femenino. In God exists the male and the female. No es la ideología de género que nos quieren hacer creer la sociedad actual. Es el poder de la palabra. No, it's not the ideology of gender that they want to make us believe. No. It is the power of the word. No importa que te llamen fanático, extremista, lo que sea. Yo voy a entender lo que Dios quiere que yo predique. It doesn't matter if they call you fanatic or whatever it is, I'm going to understand. Necesitamos gente de valor en esta hora profética. We need people with valor in this prophetic hour. Necesitamos gente con la autoridad del nivel de la revelación del Espíritu de Dios. We need people with the level of authority and revelation with the Spirit of God. Que hablen y enseñen los principios que Dios establece en su palabra, la Biblia. That speak and teaches the principles established by God in His Word, the Bible. En esta mañana tomamos autoridad contra todo espíritu de tinieblas. In this morning we take authority against every spirit of darkness. Tomamos autoridad contra todo espíritu y yugo del diablo. We take authority against every spirit and yoke of the devil. Y decimos que los que están cargados y trabajados vengan a Jesús, porque solo Jesús los hará descansar de sus agobios, de sus aflicciones y de sus cautividades. And we say those that are burdened and worried to come to Jesus. Aprendan a ser manso y humilde de corazón como lo fue Jesús siempre. Learn to be meek and humble of heart as Jesus was always meek and humble. Amen más a Jesús que a este mundo de perversión. Love more Jesus than this world of perversion. Amen más a Jesús que todo lo que el mundo te pueda ofrecer en toda su ignorancia y maquinación diabólica. Love Jesus more than what the world can offer in all its ignorance and diabolic El works. mensaje del Espíritu Santo en esta hora es que la iglesia tiene que amar a su Señor. The message of the Holy Spirit in this hour is that the church must love His Lord, the Porque Lord. Él es el verdadero descanso para nuestra vida. Because He is the true rest for our lives. ¿Para qué te afanas en todo lo que te afecta en la vida diaria? Why do you become worried with everything that affects you in your Este es daily un life? tiempo para descansar en el Señor. This is a time to rest in the Lord. Y dice la Biblia en el Salmo 53, 22. And the Bible says in Psalm 53, Echa sobre Dios toda tu carga cast all your anxieties on Him, y Él te sustentará, and He will sustain you. porque no dejará para siempre caído al justo. Because the just, the righteous will not remain fallen forever. Zacarías capítulo 4 verso 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: Zechariah 4:6 says, esta es la palabra de Jehová Dios Todopoderoso then He answered and spoke unto me, saying, this is the word of the Lord God Almighty a Zorobabel, unto Zerubbabel, que dice: no es con ejército saying, not by might, ni es con la fuerza, nor by power, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los but ejércitos. by my spirit, says the Lord of hosts. ¿Sabe lo que el Señor te está diciendo? Do you know what the Lord is saying? Aún mismo en Isaías capítulo 30 verso 15, Even in Isaiah 30:15, el Señor te dice, el Santo de Israel: the Holy of Israel says to you, en descanso y en reposo seréis salvos, in rest you shall be saved. en quietud In y en quiet- confianza será vuestra fortaleza. In quietness and in confidence shall be your strength. Guarda silencio delante de Jehová Dios y espera en Él. Keep silent before Jehovah our God. And Vamos a wait in esperar pacientemente en el Señor y a descansar en Él en medio de un mundo lleno de tormenta y de perversión. We're going to wait patiently in the Lord and rest in Him in the midst of a world that is filled with perversion. Vamos a romper con todos los pensamientos. We're going to break free from all the thoughts. Vamos a ser sanados en la mente. We're going to be healed in our Tienes minds. que ser libre en tu mente en esta mañana. You need to be free in your mind this No morning. importa si es la seducción, It doesn't matter if it's seduction, si es la lascivia, si es la lujuria. if it's lewdness or lust. Él te ha traído para que tú seas libre de ese tormento diabólico. He brought you so that you can be free from that diabolic Y torment. cuando tú eres libre, conocerás la verdad. Y esta verdad te hace libre.
And when you are free, you will know the truth, and this truth will set you ¿Sabe free. qué? Enamórate más y más de Jesucristo. You know what? Fall more and more in love with Jesus Christ. Tenlo a Él como el Señor y la prioridad máxima en tu existencia. Have Him as the Lord and the maximum priority of your Y existence. no importa lo que el enemigo haya podido o pueda estar haciendo ahí en el mundo, And it doesn't matter what the enemy is doing in the world. nunca más Never again tendréis nostalgia de Egipto. you will remember the Egypt. Y nunca más os recordaréis de la tierra de esclavitud que el Señor os ha arrancado. And you will never again remember the land of slavery where the Lord brought Porque you out nuestro of. futuro en Dios Because our future in God no tiene que ver con nada del pasado que el diablo nos hizo vivir. has nothing to do with the past that the devil made Nuestro us live. presente es de confianza. Our present is of trust. Nuestro futuro de seguridad inamovible. Our future is of unmovable Cierra security. tus ojos. Close your eyes. Inclina tu rostro. Bow your head. Padre, he predicado tu palabra. Father, I have preached your word. Hemos hablado acerca de tu grandeza. We have spoken about your Y grace. hemos creído en la verdad innegable del Evangelio de Jesús. And we have believed in the undeniable truth of the gospel. Señor, muchos cambian tu palabra y tu mensaje. Lord, many change your word and message. Algunos por intereses propios, Some by their own, because of their otros own por interest. fama y vanagloria, Other for fame and their otros own glory. sencillamente para entretener y engañar a la gente. Others simply to entertain and deceive Pero people. Dios, tú nos has mandado a predicar el Evangelio. But God, you have called us to preach the gospel. Un Evangelio sin mezcla, A gospel without mixture. un Evangelio sin contaminación, A gospel without contamination. un Evangelio que no puede ser adaptado al pensamiento de la ideología del mundo, A gospel that cannot be adapted to the thought or the ideology of the world. sino un Evangelio que cambia y transforma al ser humano. But a gospel that changes and transforms. Lo hace nuevo en su naturaleza, Makes the person new in their nature. dándole mente y corazón nuevo, Giving them a new mind and heart. actitudes correctas, Correct attitude. principios correctos. Correct principles. Dios, te honramos, God, we honor you. te adoramos en esta hora, Señor, porque tú eres Rey, Señor de nuestra We vida. worship you in this hour because you are Lord. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. yo quiero que usted se ponga de pie, por I want favor, you to stand up, ahí donde please. estás. There where you are. Mantenga sus ojos cerrados, Keep your eyes closed. en plena comunión con el Señor. In full communion with the Lord. Los hermanos cantantes, si hay aquí, suban a la plataforma. Quiero en este momento hacer una oración muy especial. I want to make a very special prayer. Pero antes de orar por las personas But before praying for the people en el área que el Señor nos está indicando, in the areas that the Lord is showing us, quiero hacer un llamado de arrepentimiento, un llamado de salvación. I want to do a calling of repentance, of salvation. Siempre lo hay, siempre necesitamos hacer este tipo de llamado. We always need to do this type of Si calling. alguna vida está aquí, está escuchando esta palabra y este mensaje, If there is anyone here hearing this message, pero this nunca word, públicamente ha reconocido y ha confesado que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su vida. but never in public you confess Jesus Christ as your Lord and Savior. Sin embargo, la palabra trajo en tu vida un grado de convicción y de reconocimiento. Yet the word brought in your life a level of conviction and acknowledgement. No te estoy invitando a ti para aceptar una religión determinada, I'm not inviting you to accept a determined religion, sino para tener un encuentro con el único Rey y Señor dador de la vida. but to have an encounter with the only Lord and giver of life. Aquel que murió por ti en la cruz y derramó su sangre que limpia todos y cada uno de tus pecados. He who died for you on the cross and cleanses you from all Aquel your que sins. resucitó para jamás morir He who resurrected to never again die y para darte vida juntamente con Él. and to give you life together with